Vamos a presentar el comentario y dar los buenos días a nuestro compañero Khalil Michel Presbot. Adelante. Buenos días, República Dominicana y el mundo. Soy Khalil Michel desde el Gobierno de la Mañana, sembrando una semilla de fe, porque el que siembra una semilla de fe cosecha un frondoso árbol de bendiciones. Mis salutaciones para don Bienvenido Rodríguez, hijo, doña Isabel, mis compañeros de cabina y precabina y por supuesto a los dominicanos de aquí y de allá que se levantan diariamente a construir un mejor mundo para todos. Miren, señores, en días pasados el hermano Rosendo hablaba de la importancia y de la inquietud que había en República Dominicana en cuanto al gobierno de que se presentaran obras nuevas. Y eso me llevó a la reflexión de que qué está pasando en el país respecto a la dilatación de inicios de proyectos que son importantes para las comunidades y los colectivos. Y eso me llevó a una reflexión de que definitivamente el marco normativo nacional se ha convertido en una retranca para que los gobiernos puedan iniciar de manera efectiva obras públicas que puedan beneficiar a las comunidades. En esa dirección, sencillamente, hemos visto lo siguiente. El Ministerio de Obras Públicas, que arrancó en 1854, segundo gobierno de Pedro Santana, pues desde ese momento hasta lo que fue su positivación por la Constitución del 2010 como ministerio, específicamente el año 2006, tenía la potestad de iniciar obras con un mayor nivel de discrecionalidad. ¿Por qué digo el 2006? Porque en el año 2006 se aprobaron dos marcos regulatorios, dos leyes que son nefastas para las iniciativas de las construcciones públicas. Me refiero a la ley 498-06, que es el Sistema Nacional de Inversión Pública, subrayen, y la ley 340-06, que es de contrataciones públicas en sentido general. Hasta el año 2006, los gobiernos de Balaguer, de Jorge Blanco, de Trujillo, podían iniciar un proceso constructivo sin mayores inconvenientes. Tomemos como ejemplo el anuncio que hacía nuestro hermano Aníbal Díaz en días pasados sobre la playa de Sosúa. Hay un desarrollo importante y eso genera la necesidad de un centro comunal para los jóvenes que aprendan música, hostelería y todo lo que tiene que ver con eso. Hay una necesidad de esta obra, ok. Cuando era Balaguer sencillamente enviaba a sus técnicos de obras públicas y rápidamente, consciente de esa necesidad, pues ordenaba un pago de inmediato a Nayib Chaede para que iniciara el proceso de construcción. Existía, Khalil, un concepto que hoy es muy conocido todavía, que es el grado a grado. Correcto. Se te entregaba una obra grado a grado, es válido. decir, que no había ningún tipo de concurso, no había ningún tipo de participación o competencia, entre diferentes constructoras, sino que se te entregaba inmediatamente la asignación de la obra. Correcto. Fíjate que por eso digo, el doctor Balaguer, de manera directa, tomaba la decisión en virtud de la conciencia de la necesidad que tenía ese pueblo de Sosúa de esa obra. Le decía, Nayib, arranque esa obra y está el cheque, arranque. Y Nayib arrancaba. Y al plazo de 6-7 meses ya estaba la obra construida y toda la colectividad contenta. También la obra se le asignaba a veces a un constructor que tenía recursos, arrancaba también, con su propio dinero también, y luego se le pagaba, pero la obra estaba a tiempo. Esa práctica también se da hoy día, ¿eh? Sí. Ok, no importa, pero lo importante es que tenía el Poder Ejecutivo la capacidad de ejecutar lo que era la voluntad y la necesidad de la comunidad de Sosúa. Oigan cómo es esto ahora, señores. Sí, señor. Eso se prestaba a grandes distorsiones. No estoy haciendo una crítica específica a un gobierno determinado. Esa excesiva flexibilidad daba lugar precisamente a generar beneficios a favor de ciertos sectores que luego hacían los aportes de campaña. Pero mire qué cosa. Esas camaraderías fueron en gran medida las que produjeron desfalcos y distorsiones usted puede ser parte en el uso del presupuesto nacional. Y además, eso en modo alguno puede verse como institucional y como positivo, entiendo yo, para el pueblo dominicano. Sin embargo, abro un paréntesis en el relato institucional que estoy haciendo para decirle que primero, había más equidad en ese modelo y había menores niveles de corrupción, porque los alcances de la corrupción, no cuantitativamente, bueno, los alcances de corrupción que se han visto posterior a ese marco legislativo no tienen precedente. Es decir, aquel modelo, libra por libra, era mucho más eficiente y más transparente que este. Y lo vamos a debatir como tema central en algún momento. Pero lo que quiero decir
pueblo dominicano y el mundo, es la peripecia que tiene que hacer un gobierno para poder construir una obra. Óigame esto. A partir de la ley 112, que es la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, la ENADE, establecen allí unos objetivos de desarrollo. Usted tiene que vincular esa obra de Sosúa a ese proceso de desarrollo de esa estrategia que está concebida hasta el 2030. Es decir, tenemos una bola mágica para saber que se dio una coyuntura que de aquí al 30 esa obra en Sosúa tenía que generar. Pero está bien. ¿Y tú ves eso como, es posible, como negativo? ¿Lo ves como malo? Es posible que se pueda inscribir el marco de esta obra en esos objetivos como marco general. Perfecto. No hay dificultad. Ahora bien, a partir de ahí, usted tiene lo que es un plan plurianual. Oigan bien, un plan plurianual nacional del sector público que tiene que coincidir más o menos con el programa de gobierno de un levantamiento que ese partido hizo en campaña para saber que esa obra podría inscribirse ahí en Sosúa. ¿Ok? Después de eso están los planes estratégicos, los famosos PEI, que son los planes estratégicos institucionales, en donde cada una de las instituciones tiene que hacer la traducción vertical desde la ENADE, desde el tema del plurianual hasta este plan. Y entonces eso se traduce en el POA, el Plan Operativo Anual, que muchos de ustedes los han escuchado. Me siguen todo el periplo. Para entonces poder enquistar, enclavar, transversalizar esa obra allí. Porque así todo eso existía. Todo eso existía en la pasada administración. Espérese, paciencia. Y se construían muchas obras. Como decía, no, vamos por parte, porque como le digo una otra, le digo la otra. Vamos por parte, como dice Felipe. Calma. Ahora, Cali, eso que tú dices entonces, vamos a evaluar ahora. Paciencia, no os desesperéis. Entonces, cuando viene el proceso, finalmente después de hacer todo ese periplo, que ya han pasado 3-4 meses, pero Sosúa esperando, entonces el Ministerio de Obras Públicas con la Dirección de Inversión Pública del MEPID pues envía allá a los técnicos. De hecho, Aníbal hablaba hace un momentito de que el Ministerio de la Vivienda iba a enviar unos técnicos a los Girasoles para construir una obra, para empezar a hacer los levantamientos topográficos, altimétricos, de todo tipo de elementos técnicos, para llevar entonces un presupuesto. Eso se lleva entre 7 y 8 meses y Sosúa esperando. Después que se llevan esos 6-8 meses para esto, entonces ese presupuesto se transversaliza con la 498, que es lo que se llama el código SNIP del Sistema Nacional de Inversión Pública. Sacar un SNIP para que le habiliten ese código, señoras, señores, en el mejor de los casos se lleva 8 meses, en el mejor, y Sosúa esperando. Recuerden que lo que se le evita al código SNIP son a los proyectos por una unidad temporal, no a los programas, porque los programas son permanentes, pero los proyectos son temporales. De ahí entonces se establece la proyección en el presupuesto que va a tener esto, 2 o 3 años, 1 año y medio, lo que fuera, y de allí va a la Dirección de Presupuesto, donde se le asignan las partidas presupuestarias para la ejecución de la obra, y Sosúa esperando. Después de eso viene el proceso más bonito, el de la ley 34006 de la licitación, en donde probablemente, no por la discrecionalidad de un presidente, sino por la discrecionalidad de la ley, las obras las ganan las mismas personas. Por eso decía Ramón Alburquerque en días pasados que qué desgracia pues recae sobre República Dominicana, que son la misma gente que siempre hace las obras. Claro, porque son los que pueden competir para ganar, punto. Pero todo esto, ahí hay 3-4 meses más. Entonces, cuando usted hace la sumatoria en total, eso se le mete en 2 años. 4 años de gobierno no dan para hacer una 2 escuela. años. Fíjese que el mismo ministro de Obras Públicas que estuvo aquí dijo que una obra arrancarla se lleva más o menos 2 años, y es correcto. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de esto? Que esto es totalmente inoperante, porque la fiscalización de los entregables la vulneran. 2, la territorialidad se burla. Con código SNIP de San Juan terminaban trabajando en San Cristóbal. 3, se desincentiva la vocación de hacer obras de los gobiernos. Por eso usted ve que se interesan por otras cosas. Pero el código SNIP lo inventaron anoche. Pero sobre todo, voy para donde ti, sobre todo, la frustración del pueblo de Sosúa, que a 2 años está esperando su jodida obra. Por eso usted ve la inconformidad colectiva y demás. Es un error, que es lo que le estoy diciendo ahora allí, comparar 2 años de gobierno con 10 años de gobierno, líder.
después de la 06. Por eso fíjese que el ministro con mucha inteligencia dice que habla de continuidad de obras, porque tiene que continuar las obras que encontró, como continuó Danilo la que encontró de Leonel, porque no hay manera de hacerlo de otra forma. Por eso la concepción en la obra pública debe cambiar en República Dominicana. Y voy para allá. O cambiamos la ley, o sencillamente nos acostumbramos a tener obras públicas tarde. En el marco de esa realidad, usted tiene un gobierno que, por ejemplo, liberó el tema de los encajes legales para que pueda haber fondos baratos para construcción privada. Eso permitió que en el 2021 crecieron 12.5, pero también estableció, atención allí, el decreto Ley Transitoria 118-21, que fue el que recalculó para 900 escuelas que se quedaron por el tema de indexación de precios y también 19 hospitales con 4 obras viales de importancia, pero más de 600 proyectos de infraestructura vial y lo que ha relatado el ministro. En sentido general, lo que quiero decir es que hay una República Dominicana real que necesita asistencia, que necesita obras públicas, y hay un marco normativo que no se compagina con esta realidad. Modifiquemos esta parte constructiva para que la construcción del camino al éxito, que es permanente, sea una realidad. Ahí te lo dejo. No me lo dejes. Es el gobierno.